Hola Virgo, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, cielo mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Vamos a empezar en primer lugar con un mensaje del oráculo. Recordaros que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara con vosotros, tenéis que dejarlo marchar. Bien, pues abrimos con la carta del romanticismo, la cual nos dice así: sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos. Sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos. El revuelo de tu corazón no es sino la melodía del amor que te está llamando. Esta carta te ha salido para animarte a seguir la vía de esos sentimientos. Puede que hayas conocido a alguien que te haya llegado al corazón y te estés preguntando si debes coquetear con esa persona. Esta tirada te responde que sí, que filtres, que inviertas en esa persona al salir o que le confíes tus sentimientos. Si esperabas un rebrote de romanticismo en tu vida, esta carta te indica que debes provocarlo tú. Bien, vamos a ver. Voy a darte un mensaje de este precioso oráculo. Este mensaje pues puede ser tanto de tu subconsciente como de tu persona especial, ¿de acuerdo? Esto es algo que quiero que tengáis en cuenta. Hay una carta que ha salido volando, mira, son 3, pues venga, ahí tenemos tu mensaje. A ver qué es exactamente lo que te quieren decir. Sé que hemos cruzado la línea, espero que algún día me perdones y me esfuerzo por ser una mejor versión de mí mismo. Vamos ahora sí con el tarot a ver exactamente qué es lo que tienen que decirnos las cartas para ti. Virgo. Virgo. Parece ser que tu energía está como muy fuerte, la veo como muy cargada. Yo aquí veo algo muy interesante para algunos de vosotros, y es que veo que hay un amor auténtico, un amor real, una estabilidad sentimental que viene a vuestras vidas, pero también es cierto que tengo la sensación de que no todos lo queréis. Como que no sois pocos los que ahora mismo o no estáis preparados o os habéis acomodado en vuestra soledad. Tenéis la sensación como que no queréis nada con nadie, como que no necesitáis nada de nadie. Y por eso, en cierta manera, ¿no?, al deciros que el destino trae a una persona, que hay una conexión preparada para vosotros, incluso entiendo como que algunos, en cierta manera, se pueda como molestar, ¿no? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta pues que es una lectura general, entiendo que no es para todos, pero si hay algo que no resuena contigo o hay algo que no te interesa, déjalo marchar, ¿vale? Pero sí que es cierto que veo muy marcado esto, la energía de una persona que te observa, una persona que te admira, alguien que le gustaría, pues, digamos, tener una estabilidad, obtener una formalidad sentimental junto a ti. Pero, como bien os digo tantas veces, aquí la última palabra la tenéis vosotros, puesto que vosotros sois los que mandáis, los que decidís hacia dónde vais y hacia dónde os dirigís. Pero sí que es verdad que hay un amor muy bonito y muy fuerte aquí representado. Veo un cierre de ciclo, la importancia de cerrar un ciclo y estar solos. Quizás algunos estéis atravesando ahora mismo por este momento, otros ya lo hayáis atravesado, y si no, ya sabéis lo que os toca hacer. Puede ser que alguno se haya quedado atrapado en este ciclo eterno de soledad,
como que os hayáis acostumbrado a esa soledad, aunque no os llene de felicidad. Es triste, pero a menudo me encuentro con esto. Personas que se acostumbran a algo, que se adaptan a algo, pero que no significa que estén bien, no significa que sean felices, ni mucho menos. Me dicen que tú te mereces ser feliz. Si es verdad, yo veo que solos no estáis mal, pero sentís que os falta algo. Notáis ese vacío, esa sensación, ¿no? Esa falta de cariño, esa persona a quien abrazar, en quien confiar, esa persona en quien contarle tus miedos, tus secretos, con quien tener esa complicidad, con quien trazar esos planes, esos proyectos, esos objetivos de futuro. Sí que veo, soltero, que viene una persona muy especial para ti. Pero como te dije anteriormente, también es cierto que noto como que no todos estáis preparados o dispuestos a ello. Lo que es muy importante, y esto es un consejo que os doy, es que tratéis como queréis ser tratados. Si viene hacia vosotros un pretendiente y no os interesa, hacérselo saber con tacto. No es necesario hacer daño ni humillar a nadie. Yo sé que la mayoría no sois así, pero para algunos os lo podéis llegar a tomar como una advertencia, porque veo como que hay alguno de vosotros que se crecerá en exceso, tendrá una lucha de ego interno que le costará muy cara. Así que, como os digo siempre, dar lo que queréis recibir, comportaros y tratar a los demás como queréis que os traten. El karma existe, te lo aseguro. Bien, muchos de vosotros no queréis saber nada de un pasado, me parece muy bien. Os veo como que tenéis varias opciones, estáis brillando, estáis destacando, llamando la atención. Vais a tener comunicación con una persona. A raíz de esa comunicación, de esa conversación, es como que tú vas a empezar a ver las cosas de una perspectiva distinta. Sí que es verdad que noto para algunos de vosotros una pequeña decepción, una pequeña desilusión. Entiendo que esto es porque habéis estado centrados, enfocados en una conexión, en una energía que realmente no iba para ningún lugar. Bueno, cuando os dais cuenta de ello y os tomáis un tiempo para analizar, para reflexionar y cambiar el rumbo, entonces es cuando vuestra vida sentimental vuelve a, digamos, avanzar, ¿no? Como que vuelve a haber ese aumento, esa evolución en vuestra energía. Ante que estás en pareja, ante que estás en conexión, veo mucho el trabajo en equipo, la necesidad de tomar decisiones importantes. Probablemente vayan a haber algún tipo de propuesta, de oferta, algo interesante para ti y para tu pareja. Un nuevo trabajo, un traslado, la adquisición de una vivienda. Bueno, son ciertas cositas, ¿no? Que son importantes de analizar, de evaluar antes de tomar decisiones y actuar. Me dicen que es el momento de que seáis mentales, ¿vale? Que os penséis las cosas antes de actuar, pero sobre todo que tengáis más fe y más confianza en lo que está por llegar, que no os atéis, que no os quedéis anclados, que reaccionéis a tiempo y que realmente pues analicéis vuestras vidas, qué es lo que queréis, qué es lo que buscáis y hacia dónde os estáis dirigiendo. Así que bueno, Virgo corazón, por la verdad es que no tenéis para nada una mala lectura, más bien al contrario, es una lectura muy bonita, muy llena de energía, pero sí que es cierto que veo como que muchos de vosotros estáis un poco perdiditos, ¿no? Teníais que, digamos, aclarar exactamente pues qué es lo que quieres, qué es lo que buscas y con quién. Cuando realmente tengas las cosas claras, verás cómo tu vida sentimental se va desarrollando poco a poco para obtener los mejores resultados posibles, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues lo dicho, hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy, espero de corazón que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo
de la lectura gratuita, sí, oíste bien, gratuita, que estoy llevando a cabo cada mes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, corazón. Te quiero. Bendiciones.